introducido también el tema de la voz de Dios, amén, en la cual hemos tocado algunos puntos para entender lo importante de comprender cómo saber cuando Dios está respondiendo o cuando Dios está hablando a mi vida. Amén. Dentro de esto hemos visto que la voz de Dios es consistente con su palabra, con su carácter, con sus propósitos, con mi llamado, con mi crecimiento espiritual, con las circunstancias que Él orquesta, con las responsabilidades que Él impone, con un buen testimonio, con los dones y talentos que yo poseo y con la paz que trasciende todo entendimiento. Amén. Hoy vamos a desarrollar un poquito estos puntos que hemos hablado acerca de la voz de Dios, dando algunos ejemplos bíblicos, punto por punto, referidos a estas características que tiene la voz de Dios. Entendiendo que la voz de Dios es consistente con su palabra, vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 y 15, donde podemos ver, Reina Valera, por favor, así lo podemos analizar desde esta traducción. Dice, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Amén. O sea, que la voz de Dios y conocer la voluntad de Dios para nuestra vida está directamente relacionado con lo que dice su palabra. Si en algún momento nosotros como hijos de Dios queremos establecer una relación, ya sea emocional, personal o de trabajo, o ligarnos a alguien que no tiene la misma fe, no tiene la misma luz, no corresponde al mismo reino, la palabra inmediatamente nos da la respuesta: no unáis a yugo desigual. Amén. Es muy importante tener en cuenta la palabra para todas las decisiones que vamos a tener en la vida y encontrar en ella respuestas para nuestras decisiones y para tomar la voluntad de Dios como cierta. Mire lo que dice el versículo 15, afirmando un poco más este concepto. Dice, ¿y qué concordia o qué relación podrá tener Cristo con Belial, hablando de una fuerza espiritual demoníaca, o qué parte el creyente con el incrédulo? Amén. Entendiendo que cuando vamos a hacer alguna alianza, alguna relación o algún vínculo, si esa persona con la cual estamos realizando o pensando tener algún tipo de relación, si no comprende o no está dentro de la misma pensamiento, de la misma hablando espiritualmente de la misma fe, no podemos realizar con esas personas este tipo de relaciones, aún nuestras amistades. Amén, porque no es solo implica relaciones emocionales, también cuáles son nuestras amistades y el tipo de amistades que tenemos. Debemos saber que deben compartir también nuestra misma fe, porque entender amistad desde el punto de vista bíblico es entender que la amistad no solo es tener un compañerismo, la amistad desde el punto de vista bíblico es tener una familia. Amén. Esa es la profundidad de la amistad, eso es el sentido de la amistad, poder dar la vida por el otro, el estar dispuesto a poder entregarnos por el otro es parte del sentido de la amistad, y no podemos hacer eso con cualquier persona, sino con alguien que realmente tiene nuestra misma fe, cree en el mismo Dios y confía en el mismo Dios que nosotros. Amén. Por eso es muy importante tener en cuenta estos pasajes. Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9, vemos también: mas si uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio al que hemos recibido, sea anatema. Amén. Tener en cuenta estos principios nos va a llevar a entender que toda palabra distorsionada, doctrina o pensamiento, filosofía que no esté alineada al evangelio que Cristo predicó es para nosotros inválido y no debemos prestar oído ni atención. Amén. Entonces, de alguna manera, ahí vemos cómo la palabra de Dios está siendo ese elemento rector que nos lleva a nosotros a comprender la voluntad de Dios por medio de lo que dice la Escritura. Poder comprender y poder analizar a través de ella. Vemos también consistente con su carácter. Lo tengo ahí en la diapositiva, 1 Corintios capítulo 14.
23, 33 y 40, amén, justo 1 Corintios capítulo 14, habla acerca del hablar en lenguas, amén, pero podemos entender esta situación para comprender cuál es el carácter de Cristo, o cuál es el carácter de Dios y el carácter que Dios quiere que se desarrolle, cómo Dios quiere que nosotros podamos desarrollar nuestra vida. Miren lo que dice: por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lengua, y entra alguno sin ese don o incrédulos, pregunta, ¿no dirán, estáis locos? Amén. ¿Se imagina acá todos estamos hablando en lengua, uno en ruso, otro en alemán, el otro, y entra alguien por aquí y dice, ¿estás loco esto de la iglesia? Pablo lo planteaba de esa forma. Amén. Por eso aclara y dice en el versículo 33, porque Dios no es un Dios de ¿qué? De confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Debemos entender ahí el carácter de Dios, no solo aplicándolo al hablar en lengua, sino aplicándolo a nuestra vida. Dios es un Dios de orden y es un Dios de paz. Por lo tanto, Él quiere que nuestra vida tenga orden. Por eso un cristiano no puede estar despierto hasta las 3, 4 de la mañana, porque hay un desorden. Al otro día no va a poder levantarse, no va a poder rendir, porque su vida se va a desorganizar. Porque estamos perdiendo el orden. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de paz. Por eso el cristiano no puede participar de ciertas reuniones o de ciertos eventos en los cuales se produce el desorden. La palabra también dice que en la multitud de palabras abunda el pecado. Eso quiere decir que cuando vamos y frecuentamos unos con otros y empezamos a hablar de esto y de aquello, muchas veces esos momentos en los que estamos hablando sin el propósito del Evangelio en nuestra boca, se produce en un tiempo pecaminoso que no va a ser de edificación para el cuerpo ni para nuestras propias vidas. Por eso tenemos que tener cuidado y tener orden en todas las relaciones y actividades de nuestra vida, porque Dios es un Dios de orden y un Dios de paz. ¿Me va entendiendo? ¿O alguien me va a negar eso? Todos lo hemos experimentado, ¿verdad? Reuniones de trabajo, reuniones con amigos, cuando no había un propósito empezamos a hablar cosas que no tienen propósito, que no tienen sentido. Por eso todo tiene que tener un tiempo, todo tiene que tener un orden y nuestra vida debe manejarse bajo este carácter de nuestro Dios. ¿Me entiende? Ahí vamos conociendo la voluntad de Dios. Ahí vamos conociendo la voluntad y el carácter de Dios. Vamos entendiendo cómo Dios quiere que nos manejemos, no solo dentro de la iglesia, sino en toda nuestra vida. Otro punto que hemos visto es que la voz de Dios es consistente con sus propósitos. Mateo 16, del 22 al 23 dice, y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, ¿se acuerdan de este evento, verdad? ¿Sí? ¿Cuál era el contexto? Cristo Jesús estaba por ser crucificado y vemos aquí a Pedro tratando de persuadirlo, de convencer a Jesús de que no fuera a esa cruz a sufrir. ¿Sí? Y vemos aquí dice que, y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, mire qué atrevimiento, Pedro reprendiendo ¿a quién? A Jesús. Y dice, no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Vemos ahí a Pedro en una actitud egoísta, porque no quería perder a Jesús de su lado. Vemos a Pedro en una actitud impulsiva, sentimental. Por favor, Señor, no te vayas a matar, no te vayas del lado nuestro. Tratando de impedir el propósito para el cual Jesús había sido enviado a la tierra. Entonces Pedro identifica esa forma en la que él y la intención con la que él se acerca a él para hacerlo retroceder en la voluntad de Dios y le dice, apártate de mí, Satanás. Amén. Y esta palabra Satanás está diciendo, apártate de mí, enemigo, el opositor a la voluntad de Dios. Entonces es muy importante entender cómo conozco la voluntad de Dios. Si algo me está sacando del propósito de Dios, ¿quién lo está mandando?
así sea tu amigo, porque aquí fue un discípulo. Si alguien te está sacando de hacer la voluntad de Dios, es enviado por Satanás, está siendo enviado para sacarte del propósito, está siendo enviado para sacarte de lo que Dios ya planeó para tu vida. Y ahí tenemos que estar atentos, porque era Pedro, una persona cercana a Jesús, una persona que se reunía con Jesús, que conocía a Jesús, que compartía con Jesús. Y quizás en nuestra propia familia vamos a tener, no digo satanases, pero personas que se opongan a la voluntad de Dios en nuestra vida, y nosotros debemos estar despiertos espiritualmente para entender que esa proposición o que esa forma de decir ciertas cosas nos está tratando de desviar del propósito que Dios ya pensó para nosotros. Amén. Y así sea tu nieto, tu hijo, tu amigo, tu hermano, en ese momento esa persona está siendo usada por Satanás. Y es importante tener ese discernimiento para poder decirle: apártate de mí, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Habrá alguien acá que quiera hacer la voluntad de Dios? Que aunque se acerque la persona más querida al lado tratando de desviarlo, usted va a decir: no, yo tengo un compromiso con Dios primeramente. Amén. De eso se trata el Evangelio, de morir a nuestras emociones, a nuestros sentimientos y entender que en nosotros hay un propósito mayor. Amén. Qué tremendo este caso, ¿no? Entonces, todo lo que se acerca a nuestra vida, teniendo en cuenta el ejemplo que hemos visto de Pedro, si nos lleva a salir del propósito de Dios, si nos lleva a salir de la voluntad de Dios, está siendo un instrumento del enemigo para desviarnos de lo que Dios ya pensó para nosotros. Amén. Otro punto que hemos visto, que la voz de Dios es consistente con mi llamado. Gálatas capítulo 2 versículo 7 dice: sino al contrario, al ver que me habían encomendado el evangelio a los incircuncisos, así como Pedro lo había sido a los circuncisos o a los de la circuncisión. Vemos aquí, entendiendo cuál era el propósito de Pablo y del cual no se quería desviar. Pablo había sido enviado a predicar el evangelio ¿a quién? A aquellos que no eran parte del pueblo de Israel. ¿Y cómo se llamaban esas personas? Los gentiles. Pablo había sido enviado a predicarle a los gentiles. Y Pedro había sido enviado a predicarle ¿a quién? A los judíos. Él tenía claro cuál era su llamado y hacia quién iba dirigido. Y en base a su llamado, en base a lo que Dios le había puesto en él como propósito y como llamado, tomó sus decisiones. Por eso siempre digo, cuando las decisiones, cuando los propósitos y las prioridades están claras, las decisiones son más fáciles. Cuando yo sé hacia dónde voy, cuando yo sé qué es lo que tengo que hacer, las decisiones que vengan a mi vida van a ser más fáciles, porque mi meta es alcanzar lo que Dios pensó para mí. Amén. Y en este caso Dios había pensado para Pablo el poder predicarle a los gentiles. Y él, en base a ese llamado, tomó muchas decisiones. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 20 al 22. Y cómo Pablo adaptaba su vida por este llamado. 1 Corintios capítulo 9, 20 y 22. Dice: me he hecho, esto es Pablo, ¿no? Acuérdense quién era Pablo primeramente. ¿Se acuerdan el currículum del libro de Hechos? Dice: si hay alguien que tiene de qué jactarse, dice Pablo, soy yo. Soy judío. ¿Qué dice? Circuncidado al 8º día. Había sido enseñado a los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros que estaban en ese tiempo para enseñar la ley. O sea que si alguien tenía de qué jactarse en base a conocimiento y a títulos, era Pablo. Amén. Ahora, vemos acá que este Pablo, imagínese, un judío, hoy mismo, un judío ortodoxo, aún en el mismo Israel, viven dentro de barrios privados donde no cualquiera puede ingresar a esos barrios, porque la gente que entra es considerada para ellos inmunda, sucia, espiritualmente.
Mire el grado de aprensión, de rechazo, de distancia que una persona instruida bajo la ley tiene, y tiene una perspectiva aún de los gentiles mucho más grande. Imagínense si hay rechazo entre judíos, ¿cuánto más rechazo habrá con alguien que no es judío? Y esto tenía incorporado Pablo en su corazón. Pero como él entendió su llamado, ¿qué hizo? Me he hecho con los judíos como judío, para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley. O sea que Pablo, ¿qué estaba haciendo? Se adaptaba al entorno. Se adaptaba a la situación, porque él entendía que su llamado no era solo al pueblo de Israel, sino que era llamado a los judíos, a los gentiles. Y mire esto, y no estando yo sin la ley, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Versículo 22. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos los que he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Amén. Él entendía que el propósito de él para su vida no solo estaba centrado en predicarle a los judíos. Él entendía que Dios había puesto en él el propósito de predicar y extender su reino a toda criatura. Y dentro de eso entraban los gentiles también. Entonces, con los judíos se hizo judíos, con los romanos se hizo romano, con los griegos se hizo griego. ¿Amén? ¿Por qué hizo eso? Porque él entendía cuál era su propósito. Cuando nosotros entendemos cuál es nuestro propósito en Dios, vamos a saber cuáles son las decisiones correctas que tenemos que tomar. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Por ejemplo, si el Señor de alguna manera te llamó a influenciar en el campo de la medicina y puso en vos un corazón compasivo para tratar con enfermos, entonces estás pensando en tu mente, Señor, ¿estudio enfermería o estudio maestra jardinera? ¿Cuál va a ser la voluntad de Dios para esa persona? ¿Se da cuenta? Porque está en coordinación y está en coherencia con el llamado que esa persona tiene. ¿Me está entendiendo? Así es como nosotros podemos empezar a comprender el propósito de Dios en nuestra vida y cuáles son los pasos que debemos hacer para alcanzar la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. Seguimos avanzando. La voz de Dios es consistente, dijimos, con mi llamado. Y es consistente con mi crecimiento espiritual. Hebreos capítulo 5, versículo 12, vemos ahí al autor de Hebreos, que se dice por tradición que puede haber sido el apóstol Pablo, otros que puede haber sido Bernabé, hasta Lucas, se le adjudica el libro de Hebreos. Pero en este contexto, el autor del libro de Hebreos está exhortando al pueblo porque no maduraban, seguían siendo las mismas personas sin cambio, sin transformación, y ya les había enseñado, habían hablado del Evangelio, habían compartido la palabra, pero ellos seguían sin ser transformados, sin ser cambiados, sin madurar espiritualmente. Y les dice en Hebreos capítulo 5, versículo 12, pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos, y eso es rudimentos de Dios, o sea, los principios básicos o doctrinas básicas de la fe. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no alimento espiritual. De alguna manera les estaba diciendo, muchachos, ya ustedes tendrían que ser maestros. Ustedes ya tendrían que estar discipulando, ustedes ya tendrían que estar formando a otros en Cristo Jesús. Pero todavía siguen renegando o siguen
teniendo actitudes inmaduras en su vida, falta de respeto, falta de sujeción a la autoridad, falta de amor entre ustedes, siendo ya, teniendo que ser maestros, todavía le estamos o necesitan leche espiritual, cosas básicas que todavía no están practicando. Y cuando les reclaman algo, se ofenden. Eso es alguien que ya tendría que estar haciendo maestro, pero su corazón orgulloso, su altivez, no le permite comprender el propósito que él tiene para su vida. Y se termina estancando espiritualmente. Y se termina estancando en el propósito de Dios. ¿Usted se quiere estancar espiritualmente? ¿Quieren ser como los de la iglesia de Hebreos? Por la falta de obediencia. Amén. En uno de los videos que ya van a ver está esto, hablando de la inmadurez espiritual. La falta de obediencia, la falta de sujeción no produce la madurez espiritual en el corazón del hombre. Amén. Entonces vemos acá que muchos hermanos, teniendo ya que ser maduros espiritualmente, siguen renegando con las mismas cosas que un niño espiritual. Se siguen caprichando, se sigue peleando con el otro, se sigue discutiendo, quiere hacer la suya, teniendo ya que ser maestros. Amén. Eso quiere decir que la voz de Dios y la voluntad de Dios es consistente con el crecimiento espiritual en nuestras vidas. Eso quiere decir, Señor, ¿qué hago? Ejemplo, ¿no? Tengo que ir a la iglesia, pero tengo el cumpleañito de Renatito, el sobrinito de aquel que me invitó ya hace tiempo, pero yo tengo un compromiso con vos, Señor, de estar en la iglesia. ¿Qué hace el maduro espiritual? Tiene que realizar una obra con el Señor, está sirviendo en un área de la iglesia, está haciendo algo para el Señor y de repente se cruza otro compromiso. ¿Qué hace la persona madura espiritualmente? Cumple con su compromiso. Amén. Porque es una persona madura. Una persona madura tiene responsabilidad. Una persona madura es alguien que a alguien de autoridad puede delegar responsabilidades. Amén. Pero si vemos una persona madura haciendo cosas de adolescente y de niños espirituales, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos que madurar. Decirle a que tenés al lado, tenés que madurar. Ya has escuchado el Evangelio, estás haciendo el discipulado, cada sábado escuchás la palabra de Dios. Tenemos que ver frutos de lo que Dios ya está haciendo en nuestra vida. Obediencia, humildad, sujeción. Amén. Y acá, 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, el apóstol Pablo hablando y diciendo, cuando era niño, ¿qué hacía? Hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejá las cosas de niño. Decirle que tenés al lado. Ponete las pilas. Ya tenés que ser maestro. Dejá las cosas de niños. Dejá las cosas de adolescente. Ya, dejá crecer. Empezá a ser un hombre y una mujer de Dios maduro. En tu forma de hablar, en tu forma de pensar y en tu forma de hacer y de ser. ¿Me está entendiendo? Eso es madurez espiritual, eso es lo que Dios espera de nosotros. Hombres y mujeres que crezcan en madurez y en base al crecimiento espiritual puedan discernir cuál es la voz de Dios, cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Y no se queden estancados con las cosas que son de niños. Amén. Seguimos viendo que la voluntad de Dios es consistente, o la voz de Dios, perdón, es consistente con las circunstancias que Él orquesta. Juan capítulo 7, versículo 6. Perdón, no con las circunstancias que Él orquesta. Hablando de esto también con los tiempos que Dios tiene. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está
presto. ¿Sabe a quién le dice estas palabras Jesús? Está hablando con sus hermanos carnales. Y sus hermanos carnales dicen, ¿por qué no te presentás? Ya es hora que estaría bueno que la gente te conozca. Ahora es la fiesta de los tabernáculos. Sería bueno que vos te presentes como el Mesías. Y Jesús, ¿qué le dice? Mi tiempo aún no ha llegado. Qué importante entender la voz de Dios y la voluntad de Dios en mi vida y discernir los tiempos para mi vida. Porque si hago las cosas fuera de tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué hubiese sido si Jesús se presentaba? No lo sé, pero seguramente iba a estorbar el propósito de Dios, como cuando Pedro quiso evitar que Jesús vaya a la cruz. Amén. Entonces, qué importante es discernir el tiempo de Dios y las circunstancias que Dios genera a nuestro alrededor para escuchar y entender cuál es la voz de Dios. Mire, ¿qué hubiese pasado si Jesús escuchaba a sus hermanos? No le estoy hablando de gente extraña, vecino, alguien que cruzaba por ahí y le dice, Jesús, presentate. ¿A quién estaba escuchando? ¿A sus hermanos? Eso quiere decir que aún las personas más cercanas que están en nuestra vida, si esas personas no están alineadas al propósito de Dios, pueden ser de estorbo al propósito de Dios. Y tenemos que estar atentos. Así lo quieras mucho, lo ames y todo lo que vos quieras, si esa persona no está alineada al propósito de Dios, discúlpame, pero yo voy a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que hizo Jesús con Pedro y lo que hizo Jesús con sus hermanos. Amén. Qué determinación, ¿verdad? Qué valor. Generalmente les pasa a las mujeres, pero también los hombres a veces son de carácter débil. Alguien les está pidiendo algo que está mal y ustedes saben que está mal y empiezan a decir, pero no está tan mal, pero es una vez, no pasa nada. Y ya negocié la voluntad de Dios, porque soy débil de carácter. Usted, si es un hombre o una mujer madura en el Señor, debe ser una mujer firme y un hombre firme en el carácter de saber y elegir la voluntad de Dios para su vida. Amén. Y para ser firme, aunque el otro se enoje, aunque el otro patalee, aunque el otro grite, no me importa, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Quizás en algún momento lo entiendas, pero yo sé lo que Dios está pidiendo de mi vida en este tiempo. Amén. Tengan cuidado. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. ¿Qué dice? Todo lo hizo hermoso en tu tiempo. ¿Así dice? ¿Cuándo lo hizo hermoso? Señor, pero ya quiero casarme. Ya, Señor, dame una mujer. Estoy desesperado. No puedo dormir. Ya, Señor, ya. Y dice el Señor, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Tranquilo, comprendé, entendé, discerní el tiempo de Dios. Señor, que ya quiero un trabajo. Señor, que ya quiero aquello. Que ya quiero... Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Amén. Hablando de los hombres. Pero me quería quedar en la parte A. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eso quiere decir que Dios para todo lo que hay tiene y no nos tenemos que dejar apurar, apresurar, ni sacar del propósito de Dios y de los tiempos de Dios. Y debo estar atento al tiempo de Dios para mi vida. Amén. Y hay muchos de acá que ya es tiempo que maduren. Como dice Hebreos, ya es tiempo de mostrar frutos. Ya es tiempo de ser maestros. Amén. Seguimos avanzando. La voz de Dios es consistente con la responsabilidad que Él me impone. Segunda de Samuel capítulo 11 versículo 1 dice: aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió ¿a quién? A Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Eso quiere decir que David no estaba en el lugar donde debía estar. ¿Dónde tenía que estar David? Por eso dice
que era el tiempo en los que los reyes salen a la batalla. Eso quiere decir que la voluntad de Dios para David, ¿qué era? Que él esté ¿dónde? En la batalla. ¿Y dónde se quedó? ¿Y qué pasó? Pecó con Betsabé, porque no estaba en el lugar ni en el tiempo en el que Dios quería que esté. Amén. Eso quiere decir que si Dios te dio una responsabilidad, si Dios te puso como madre, como padre, porque la primera responsabilidad que tenemos es nuestra familia. Muchos quieren tener responsabilidades dentro de la iglesia, pero la primera responsabilidad que nosotros tenemos es como esposo, como esposa, como padre, como madre. Amén. Y debes estar atento al rol y al ministerio donde Dios te ha plantado primeramente. Amén. Porque si no estás ahí, seguramente le estás dejando lugar al diablo para que o tu carne pueda caer en alguna tentación, porque no estuviste en el lugar donde tenías que estar. Amén. Eso quiere decir, muchos de nosotros somos jóvenes, estamos en una edad productiva todavía. Eso quiere decir que tenemos que trabajar. Si no nos estamos esforzando por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestra familia, estamos fuera de la voluntad de Dios. Y al tener tiempo extra y al tener tiempo de más, nuestra mente y nuestro corazón están en cosas que no edifican. Amén. Debemos esforzarnos. ¿Sabe? Alguien que trabaja, que sirve al Señor, que cuida a su familia, no tiene tiempo para perder. No le alcanza el tiempo. Literalmente, yo le digo por experiencia, no me alcanza, no me sobra el tiempo tampoco. Quiero terminar la reunión, ir a descansar a mi casa porque de lunes a sábado estuve trabajando, sirviendo al Señor y quiero tener tiempo con mi esposa y mi familia, que es mi familia. En cambio, el que le sobra el tiempo porque la semana no trabajó, porque al otro día no tiene nada que hacer, seguramente usa ese tiempo para algo que no es provechoso y su propósito se va distorsionando aún más y saliendo de la voluntad de Dios. Por eso la mente desocupada es taller del diablo. Amén. Ocúpese, trabaje, haga lo que tenga que hacer, esté en el lugar donde Dios lo puso y cumpla con las responsabilidades que Dios también le puso en su vida. Seguimos avanzando en los 20. Vemos también que la voz de Dios es consistente con mi buen testimonio. Eso que quiere decir que todo lo que yo hago, siempre tengo que estar pensando, ¿esto será de buen testimonio? ¿Esto estará dando la gloria a Dios? Si alguien que está en la calle y me ve de esta manera, ¿qué pensará de mí? ¿Glorificará a Dios si me ve haciendo lo que estoy haciendo? ¿Pensará que realmente yo soy un hijo de Dios o soy uno más como cualquier otro? Por eso aún mis decisiones y las cosas que voy a emprender y hacer en mi vida deben ser consistentes con mi buen testimonio. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15 dice, haced todas las cosas sin... ¿Sabe lo que significa sin murmuraciones? Primero es sin queja, sin hablar detrás de otro. No, porque viste que el otro es malo, es malo. No le hagas caso, eso no sirve. Él piensa en él. Eso es hacer las cosas sin murmuraciones, sin hablar por la espalda. Eso es ser hipócrita, ser traicionero. Es un espíritu de traición, de Absalón, que va en contra de la autoridad muchas veces. Porque muchas murmuraciones se levantan principalmente detrás de las autoridades. Ojo, porque puede ser instrumento del diablo. Ojo, porque puede estar sacando del propósito a su hermano y siendo de piedra de tropiezo. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra con respecto a ser piedra de tropiezo? Si yo soy piedra de tropiezo a uno de los pequeños, ¿qué es mejor? Que me ate una piedra al cuello, una piedra de molino. Imagínense cómo será una piedra de molino que muele los granos y me tira al fondo del mar por haber hecho caer a uno de sus pequeños. No puedo ser piedra de tropiezo para nadie. Tengo que ser alguien de edificación, de crecimiento para todos los que me rodean. Todo.
todo lo que soy. Por eso dice, hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Obedezca. Obedezca. ¿Qué más? Para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Sabe lo que significa sencillo? En el Antiguo Testamento sencillo habla a alguien que es torpe, que no tiene sabiduría. Pero en la aplicación de este versículo en el Nuevo Testamento, sencillo significa una persona sincera. Una persona que no tiene doble intención con lo que hace, sino que lo que dice lo cumple y lo hace. Y si te dice sí, tenés razón, dice sí, tenés razón, y lo cree en su corazón, no va después y dice no, no tiene razón. O va detrás de alguien, o en su propio corazón piensa lo contrario. Y si piensa lo contrario te va a decir, hermano, yo pienso que eso no es así. Y lo podremos hablar y debatir. Pero el murmurar en nuestros corazones, el no ser simple en estas cuestiones, el no tener esta falta de comunicación sincera con el hermano es pecado delante de Dios. Amén. Y aún entre ustedes como familia, como hermanos, como hijos, como hijas, tiene que haber una comunicación sin murmuraciones, sin discusiones y siendo sencillos. Amén. Hijos de Dios, y termino diciendo esto, hacer todas las cosas sin murmuraciones, sin discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de esta generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Eso está diciendo, ustedes son luz del mundo. Ustedes son hombres y mujeres que deben hacer resplandecer la luz de Cristo. No pueden hacer que sus acciones opaquen la gloria de Dios. No pueden hacer que sus decisiones, su forma de vivir, su forma de hacer, opaquen la gloria de Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. Eso es lo que Dios está pidiendo, que podamos tener en cuenta el buen testimonio de honrar a Dios en todas nuestras decisiones y tomemos eso como referencia de escuchar la voz de Dios para tomar decisiones. ¿Me va entendiendo? Amén. La voz de Dios también es consistente con los dones y talentos que poseo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12-11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Y ahí está hablando de los dones y talentos espirituales y de cómo estamos siendo parte de un mismo cuerpo y que dentro de ese mismo cuerpo todos somos importantes. Eso quiere decir que yo debo discernir la voluntad de Dios entendiendo que soy parte de un cuerpo y según los dones y talentos que Él puso en mi vida, detrás de todo eso se esconde la voluntad de Dios para mí. Amén. ¿Qué dones y talentos, qué habilidades, qué capacidades puso Dios en tu corazón? Seguro que detrás de eso, detrás de ese amor por los niños, detrás de ese amor por los enfermos, detrás de ese amor por las almas, detrás de ese amor por servir, detrás de ese amor por preocuparte por el otro, está escondida la voluntad de Dios para tu vida. Y debo descubrirla, debo entenderla, debo comprenderla, que Dios puso en mi vida y en base a eso tomar la decisión de servir, de honrar y comprometerme con Cristo. Amén. También vemos que la voz de Dios es consistente con la paz que trasciende todo entendimiento. Amén. Porque cuando hacemos algo conforme a la voluntad de Dios, dígame usted que no tiene paz. Cuando hace algo fuera de la voluntad de Dios, ¿qué pasa? No podemos ni dormir. No hay paz, hay ansiedad, hay preocupación, no sé qué hacer. Pero cuando hago algo en la voluntad de Dios, ¿qué genera eso en mi corazón? Felicidad, gozo, paz. Amén. Y eso se ve porque estoy caminando en la voluntad de Dios. Por eso la palabra dice que el justo puede dormir tranquilo. El justo quiere decir que camina en orden, él camina en obediencia, puede dormir tranquilo. Pero el impío no puede conciliar el sueño.
Porque sabe que la consecuencia lo va a alcanzar de sus malas decisiones en cualquier momento. Está esperando el palazo, porque sabe que tomó una mala decisión, sabe que hizo algo mal, sabe que hay consecuencias de lo que él ha hecho. Por eso vive sin paz. Esta es una forma de comprender la voluntad de Dios para mi vida. Si lo que estás decidiendo está generando y trayendo paz en tu corazón, es muy probablemente que detrás de esa decisión esté la voluntad de Dios. Amén. Pero si hay algo que está robando la paz en tu corazón, muy probablemente no esté la voluntad de Dios en esa decisión. La palabra también nos enseña que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Eso quiere decir, ay Señor, quiero un buen trabajo donde gane muchísima plata porque quiero estar bien económicamente con mi familia. Bien, tenés el trabajo, ganás muchísima plata, pero no tenés tiempo para tu familia. Y eso te está llevando a la amargura, a la tristeza, y tus hijos cada vez se están alejando y criando solos. ¿Será que eso era la voluntad de Dios para tu vida? Porque no añade tristeza. La riqueza de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Si para obtener algo tenés que pisotear la cabeza de alguien, dañar a alguien, perjudicar a alguien, ¿será que esa es la voluntad de Dios? ¿Ah? ¿Será que una mujer puede orar y dice, Señor, que se separe este hombre para que yo me pueda casar con él? ¿Será esa la voluntad de Dios? ¿Ah? No, porque está añadiendo tristeza a una familia, a unos hijos. ¿Se das cuenta? Entonces, así voy comprendiendo la voluntad de Dios. Va a traer paz a mi corazón, va a traer gozo, va a traer alegría la voluntad de Dios en mi vida. Amén. Y a veces, si no trae alegría y trae tristeza, es porque nuestra carne no le está gustando lo que Dios ya nos está pidiendo que debemos hacer. Y también tenemos que analizarlo en nuestro corazón. Amén. 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como a todas las iglesias de los santos. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿qué va a traer Dios a nuestro corazón cuando haya que tomar una decisión? Va a traer paz, va a traer a nuestro corazón gozo, va a traer a nuestro corazón orden. Amén. Si las decisiones que tenemos que tomar nos desordenan emocionalmente, nos desordenan en el propósito, nos desordenan en la familia, nos desordenan en los estudios, muy probablemente esa decisión no sea de Dios, porque Dios es un Dios de orden y de paz. ¿Me va entendiendo? Amén. Está muy claro lo que nos dice el Señor. Ahora, vamos avanzando y vemos también que Dios habla a través de, ¿sí? Lamentablemente en este tiempo se ha hecho mucho mal uso y abuso, que yo soñé, que yo dije, que recibí de parte de Dios. Y la palabra dice que la profecía más segura es la palabra de Dios. No me puedo dejar guiar por un sueño, una intuición. Me debo de guiar por lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos que Dios hoy habla a través de su palabra, de su espíritu, de las circunstancias y de su gente, hablando de la iglesia y del consejo. Amén. ¿Habla a través de qué? De su palabra primeramente, donde encuentro la voluntad de Dios, de su espíritu en nuestro corazón, que va a traer paz, gozo, va también a constrictarnos cuando hay algo que sabemos que está mal. Por ejemplo, nos peleamos con alguien y el Espíritu Santo nos dice, anda a pedir perdón, resuelve eso. Eso es Dios, que nos está mostrando su voluntad a través de su espíritu, obrando en nuestra conciencia. Amén. Y vemos también entonces que la voluntad de Dios nos habla a través de las circunstancias, cosas que suceden a nuestro alrededor. ¿Será por acá, Señor? Por ejemplo, quiero empezar a vender pañales. Señor, ¿será que
y compro pañal y no vendo un pañal en 3 meses. Hoy está bien que primero 2 meses no venda, bueno, si se está armando el negocio, va medio año y no vendo un pañal. Se pregunta, ¿será la voluntad de Dios que tenga que vender pañales? ¿Se da cuenta? Le estoy dando un ejemplo sencillo. Debemos aprender a leer las circunstancias. Debemos aprender a observar espiritualmente las cosas que suceden a nuestro alrededor, porque es Dios también que habla a través de las circunstancias, de las situaciones. Por ejemplo, queremos tanto a una amiga, un amigo, y de repente el amigo nos deja, se enoja con nosotros. Y nos ponemos tristes, decir, ¿por qué? Si era mi amigo, yo lo quería y de repente me deja, me abandona. Aprende a observar las circunstancias. ¿Será que Dios te está sacando de alguien, del lado de alguien que iba a desviarte del propósito? Aprende a observar las circunstancias. Pregúntate qué cosas están sucediendo en tu vida. Pregúntate qué circunstancias están sucediendo en tu trabajo. Sí, y me persiguen de acá y me persiguen de allá. Quizás Dios quiere que te cambie de trabajo. Orá, pedí dirección. No, porque yo estoy acá hace 5 años y Dios tiene un mejor trabajo para vos, pero vos te encaprichaste con ese trabajo y no, que es mi trabajo. Yo voy a luchar por esto y yo... Impedís que el propósito de Dios se cumpla porque te has encaprichado en algo y no has observado las circunstancias. ¿Me está entendiendo? Ahora, si estoy en mi familia, con mi matrimonio y tengo muchas peleas, ¿será la voluntad de Dios que me separe? Bueno, ojo, aprenda a observar, pero primeramente todo va a ser congruente con la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Amén. Tenemos que aprender a observar las circunstancias. Tenemos que aprender a observar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque es Dios también hablándonos en cada situación. En el Antiguo Testamento vemos que Dios habla a través de los profetas. Amén. El último de los profetas dice Juan capítulo 16, versículo 16, dice que el último de los profetas es Juan el Bautista. O sea que la voz profética hoy en la actualidad la tienen aquellos que hablan de parte de Dios la profecía más segura. ¿Cuál era la profecía más segura? La palabra de Dios. O sea que aquel hombre, aquella mujer que está hablando la palabra de Dios se está convirtiendo en este tiempo en profeta, porque la función del profeta era hablar de parte de Dios hacia el pueblo. ¿Y cómo hablamos de parte de Dios hacia el pueblo? A través de lo que dice la Biblia. No hay nada que inventar. No se haga usted, dice el Señor, no me venga, dice que decime que dice la palabra. Háblame con las Escrituras. Amén. Ahí tiene que estar basada nuestras decisiones, ahí tiene que estar basada nuestra voluntad, nuestros deseos, todo lo que hacemos tiene que estar basado en esta Escritura, que es la profecía más segura. Vemos acá que en el Antiguo Testamento, en cambio, sí había ciertos hombres ungidos de parte de Dios, donde el Espíritu Santo estaba sobre ellos y ellos hablaban al pueblo porque escuchaban primero la voz de Dios. Amén. Vemos este caso, 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 al 16. Y el Señor, Dios de sus padres, les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente, ¿qué hacían? Se burlaban de los mensajeros de Dios, hablando de Israel. Todo esto está referido al pueblo de Israel. Despreciaban sus palabras, se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. ¿Ven? Se cree que fue el profeta Jeremías hablando de lo que iba a suceder por causa de la rebelión del pueblo de Israel en ese momento. ¿Qué sucedió? Vino el imperio de Babilonia a exiliar y destruir el templo, las murallas y todo Jerusalén, el reino del sur. Amén. Pero ya Dios lo había advertido por medio de este profeta, pero ellos no escucharon y recibieron las consecuencias. ¿Se acuerdan de David? De Daniel, perdón. ¿Y sus amigos? ¿Cuáles eran sus amigos? Daniel,
que era Sadrac, Mesac y Abednego, que fueron echados ¿dónde? En el fuego, ¿no es cierto? Fueron echados al horno de fuego. Esto se dio en la misma circunstancia. En este exilio, en este tiempo donde el pueblo de Israel fue oprimido, el pueblo en realidad Jerusalén fue oprimido y sitiado por Babilonia, llevaron exiliados a muchos, y dentro de esos muchos estaba Sadrac, Mesac y Abednego, para que tengan un contexto de lo que estaba diciendo. Amén. Ahora, mire, vemos acá que la desobediencia siempre trae consecuencias. Amén. ¿Qué trae la desobediencia? Consecuencias. Samuel, capítulo 1, versículo del 3, capítulo 3, versículo del 10 al 18. Y dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. ¿Se acuerdan cuando Samuel era pequeño y estaba en el templo? Le dijo, Samuel, Samuel. Entonces Samuel le dijo, habla porque tu siervo oye. Todavía Samuel no había tenido un encuentro con Dios. Mire lo que dice el versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. O sea que iba a ser algo grave contra Israel, o iba a haber una consecuencia grave contra Israel. Versículo 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio y hasta el fin. ¿Se acuerdan cuál era el juicio que Dios traía sobre Elí? Que iba a ¿qué? A matar a toda su descendencia, y él mismo iba a morir porque él no estorbó a sus hijos. Siendo sumo sacerdote, dice la palabra que sus hijos hacían orgías aún delante en el templo, comían de los sacrificios, abusaban de todas las cosas del templo. Y él nunca fue de estorbo a sus hijos y dejó que sus hijos profanaran las cosas de Dios. Entonces vino juicio de Dios para Elí y vino juicio de Dios para su familia. Amén. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él... O sea que él sabía que estaba haciendo mal. Ojo con lo que usted sabe que está mal y lo sigue haciendo. Ojo con lo que usted entiende que está mal y está apañando. Ojo. Porque todo eso al final va a traer consecuencias sobre nuestra vida. Amén. Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha... ¿Qué hizo? Estás estorbando a tus hijos para que no hagan su voluntad y hagan la voluntad de Dios. ¿O estás dejando que tus hijos hagan lo que quieran? Porque esa es la función de los padres, estorbar. Esa es la función de los líderes. Ódienme si quieren, pero tengo que estorbarlos, porque si yo no estorbo y los dejo hacer lo que quieren dentro de la iglesia, Dios me va a pedir cuenta, también como líder. Amén. Y a ustedes como padres. Amén. Dígale a su hijo, ódiame si querés, hacer lo que quiera, pero yo voy a ser fiel a Dios. Y lo mismo le digo a ustedes, ódienme si quieren, hablen mal si quieren, ustedes mismos se maldicen, pero yo voy a hacer la voluntad de Dios. Amén. Y si quieren ir a un lugar donde les soben el lomo y los permitan hacerlo, que vayan y busquen otra iglesia. Pero esta no es su lugar, si piensa de esa manera. Amén. Aquí queremos hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Primeramente a nosotros. Porque el líder tiene que poner primero la primera milla o mostrar el ejemplo delante de todos los demás. No es fácil estar en este lugar. No es fácil corregirlos, no es fácil hablarles, no es fácil. Y la palabra dice en hebreo que debemos hacer el trabajo de los líderes y pastores, ellos lo hagan con alegría y con gozo, por eso deben sujetarse a los pastores, dice Hebreos. Amén. Así que por favor obedezca, por favor escuche, por favor sométase a lo que en este lugar o a la indicación, a la orden que desde la autoridad o desde el liderazgo se puede hablar, porque no es un capricho de hombre. Estamos buscando la voluntad de Dios para la iglesia. Amén.
Entonces vemos aquí a este profeta y este sacerdote que fue juzgado porque no estorbó a sus hijos. Versículo 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. O sea que no se puede limpiar nunca, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Nada va a poder borrar el pecado que ellos hicieron. Versículo 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. O sea que le tenía miedo de decirle lo que Dios le había dicho a Elí. Qué situación, ¿verdad? Aunque él ya sabía. Versículo 16, mire lo que dice. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Versículo 17. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieras palabras de todo de lo que habló contigo. Versículo 18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová haga lo que bien le pareciere. Amén. Sé que no le quedó otra que aceptar la voluntad de Dios. Pero todo esto ocurrió ¿por qué? Porque no obedeció a Dios. Porque encubrió el pecado por apañar a sus hijos. Decirle a que tenés al lado: deja de apañar a la gente. Deja de ser piedra de tropiezo. Estamos ya para ser maestros, lo vuelvo a recordar. Estamos ya para corregirnos los unos a los otros, para encontrar la voluntad de Dios, para no perder tiempo, para enfocarnos en lo que Dios quiere para nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Dejemos de perder tiempo, dejemos de fomentar y de apañar. Amén. Avanzo un poquito más. Cinco minutos más les pido. Bien, hemos visto el caso de los profetas, que eran hombres de Dios que hablaban de parte de Dios al pueblo y revelaban la voluntad de Dios para el pueblo. Pero vemos también, diapositiva 25, justamente la otra, en el Nuevo Testamento Dios no ha dejado de usar a la gente para hablarle al creyente y al no creyente. Amén. Juan capítulo 13, versículo 20 dice: en verdad os digo que el que recibe al que yo me envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Ese es Juan el Bautista hablando. Juan, es el libro de Juan, es Jesucristo hablando acerca de quién es Él y qué representa Él para el pueblo como Mesías. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. Por tanto, somos embajadores ¿de quién? De Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, os rogamos, reconciliaos con Dios. Ahí vemos al apóstol Pablo, de alguna manera, poniéndose en el lugar de Cristo y hablando al pueblo una petición desde Cristo, o sea que trayendo el consejo al pueblo, diciendo que se reconcilien con Dios. Ahí vemos también al hombre, amén, haciendo este trabajo y hablando Dios a través de los hombres de Dios. Dios usa aún a los diferentes tipos de personalidades. Vamos a ver dos tipos de personalidades. Y vemos acá cómo Dios usa los sentimentales, ¿sí? Feelers en inglés. Los sentimentales, ¿cuáles son? Esos sensibles que le duele todo y pobrecito y bueno, esa gente sensible. Amén. Que obviamente, miren, muchas veces estos sentimentales confunden lástima con misericordia. Y la lástima es un fruto de la carne y la misericordia es un fruto del Espíritu.
Amén. Tengan cuidado. Pero Dios también usa este tipo de personas cuando están enfocadas en la voluntad de Dios en la iglesia, para llamarnos la atención sobre aquellos que están en necesidad. Acá vemos en Hechos, capítulo 9, versículos 26 y 27, dice, cuando llegó a Jerusalén, hablando de Pablo, ¿se acuerdan cuando tuvo el encuentro con Jesús? Quedó ciego, ¿se acuerdan? Bien. Entonces dice, trataba de juntarse con los discípulos, porque Dios le había dicho que vaya a cierto lugar y se junte con los discípulos. Y todos le tenían miedo, imagínense, era el que los perseguía y los mataba. No creyendo que era discípulo, pero Bernabé, ¿qué hizo? Lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. O sea, ¿quién tuvo la sensibilidad para acercar a Pablo a los discípulos? Dios usó a esta persona, sensible en su corazón, que vio la necesidad y lo acercó a Pablo, aquel criminal en ese momento, a quien todos le tenían miedo sumamente, los discípulos, y les permitió de alguna manera ser instrumento de Dios para acercarlo y que pueda conocer a los discípulos. Amén. Ahí vemos cómo Dios usa a estas personas también sensibles a la necesidad. Pero también usa Dios a los thinkers, a los pensadores, a los racionales. Son dos tipos de personalidad. Unos son emotivos, sentimentales, y también están los otros que son racionales. Amén, para llamar la atención a fin de que no nos dejemos llevar por los sentimientos. ¿Se acuerdan de David? Reprende a Natanael. ¿Se acuerdan esa situación, ese momento? Dice que en el caso de Samuel, había llorado cuando Saúl fue desechado del trono. O sea que este Samuel era medio sentimental. Pero acá Dios usa a un profeta bien racional, bien tajante, que no se deja llevar por las emociones. Y confronta a David, ¿se acuerdan con el ejemplo de la ovejita? Y bueno, le dice, ese eres tú, ¿no? Y David, en una suerte de juicio, dice, yo lo mataría, bueno, ese sos vos. Y de alguna manera racional, Natán lo lleva a entender lo que él merecía sobre su vida. O sea que Dios usa tanto a estas personas sentimentales que están atentas a las necesidades, como a aquellos racionales que no se dejan llevar por las emociones. Dios los utiliza como instrumentos de Dios para conocer la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Termino con esto. Al escuchar, Dios nos enseña a depender el uno del otro y nos enseña sumisión. Mire, escuche esto. El orgulloso es el que nunca consulta a nadie. El orgulloso cree que no siente necesidad de nada. Y hay algo muy pícaro del orgulloso, que va a pedir consejo donde sabe que le van a decir lo que él quiere escuchar. Nunca el orgulloso va a ir a pedir consejo a alguien que sabe que lo va a confrontar con la verdad. Y dice, no, yo soy humilde, yo pido consejo. Mentira, porque estás yendo a un lugar donde sabes que te van a sobar el lomo y donde sabes que vas a encontrar la respuesta, o vos podés manipular de tal manera y decir de tal forma para que esa persona entienda y diga lo que vos querés escuchar y justificar tu acción. Eso es orgullo. La manipulación es un orgullo encubierto que no busca ser corregida, que no busca ser edificado, que no busca ser formado en su carácter. ¿Amén? Entonces, ¿qué dice el orgulloso también? Ay, tengo vergüenza de decir mis cosas. Anda a confesar, a decir lo que te está pasando. No, tengo vergüenza, déjame. Es orgullo encubierto, porque está cuidando su estatus, está cuidando su imagen, está cuidando su orgullo antes de confesar lo que está pasando en su vida, en su familia, para que Dios pueda obrar y pedir ayuda. Ojo, orgullosos. El orgullo se esconde detrás de la vergüenza. De confesar, de decir qué me está pasando, de decir que necesito hablar. ¿Qué dice el orgulloso? Yo voy a Dios y Él me levanta.
Yo hablo con Dios, no necesito hablar con nadie, yo puedo solo, puedo con mi Señor. Ese es el orgulloso. Entonces aprenda a discernir el orgullo en su corazón. Porque el no hablar y el descubrir mi corazón está mostrando que soy autosuficiente, que yo puedo, que yo me las arreglo solo, que no necesito la intervención de nadie. Amén. Pero el que es humilde va y pide ayuda y se avergüenza y se humilla y dice, me está pasando esto. Otro rasgo del orgulloso. Acuérdense que estamos hablando que Dios habla a través de la gente. Todo esto está referido a la oración y cómo Dios puede responder también oraciones a través del consejo. Y cómo Dios usa a los hombres para responder a nuestra vida, pero cuando somos orgullosos tenemos estas actitudes. Amén. El orgulloso también dice, el otro no sabe más que yo. Se para en la altivez del conocimiento. Yo ya estudié romano, ya estudié discipulado 1, 2, me leo todos los libros de MacArthur. ¿Para qué voy a hablar con este si este no sabe nada? Orgullo de la arrogancia intelectual en el corazón del hombre. Amén. Otro, hay algo más que sucede en el orgulloso. No tiene nada. El otro no tiene nada que ofrecerme. ¿Para qué le voy a preguntar? Si el otro, míralo cómo anda, ¿no? Y empieza a criticar, porque ese es característico del orgulloso. Justifica su mala acción, justifica sus malas decisiones, justifica sus malas formas, buscando el error del otro. Otra cosa que dice el orgulloso, ¿qué va a pensar el otro? ¿No? Se refugia a través de la vergüenza, como decíamos, ¿no? De la apariencia. Trata de cuidar su apariencia. ¿Qué van a pensar de mí si digo esto? No pasa nada. Dios va a ser exaltado, Dios va a ser glorificado cuando vos abras tu corazón, confieses y le permitas a Dios que pueda sanarte y trabajar en tu corazón. Amén. No quiero revelar mis inseguridades y mi ignorancia en ciertos aspectos, ¿sí? Ese otro argumento que tiene el orgulloso. No quiero revelar mis inseguridades. ¿Cómo se muestra el orgulloso? ¿Cómo se muestra? Seguro. Se muestra seguro, arrogante, como que yo la tengo clara, todo está bajo control. No quiere revelar las cosas que están pasando por su corazón. Yo quiero por ahí entablar cierta relación o hablar con ciertas personas y te dice, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo está tu bien? Y bien. No te da lugar por ningún lado, ni te abre el corazón, porque él se para en esa superioridad, se para en ese argumento de que vos, ¿quién sos vos para preguntarme a mí qué me pasa? Y eso es orgullo. Amén.